Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos hoy en compañía de nuestra embajadora María Paola Carrero Díaz con nuestro taller de introducción a los primeros auxilios. Bienvenida María Paola, bienvenidas a todas las embajadoras que están en este sábado, pues, con la intención por mi parte de aprender los primeros auxilios. Así que espero que todos lo disfruten. María Paola, adelante. Hola chicas, buen día. Bueno, espero que esta actividad sea bastante lúdica, que podamos aprender un montón y lo más importante, que podamos lograr salvar vidas y ayudar a las personas cuando lo necesitan. Bueno, para comenzar, me gustaría comentarles un poco de qué se va a tratar la actividad del día de hoy. Básicamente el contenido sería hablarles un poco sobre la definición, los objetivos de los primeros auxilios, los conceptos claves para entender tu labor, la preparación para una emergencia, la evaluación primaria, el protocolo de RCP, el método XABC, la evaluación secundaria y algo que es muy importante, la preparación de un kit de primeros auxilios. Es bueno de que ya nosotros desde nuestro hogar podamos tener esto implementado para cualquier tipo de situación adversa o inconveniente que se nos pueda presentar. Muy bien, para comenzar vamos a empezar con una actividad bastante lúdica. Como pueden ver, acá tenemos una situación de emergencia, un evento que está ocurriendo, y me gustaría saber cómo ustedes pudieran actuar frente a esta situación. Entonces, si quieren, pueden ir respondiendo en el chat y ahí poco a poco vamos a ir aclarando si sus comentarios son asertivos o no llegan a ser asertivos. ¿Qué harían ustedes ante esta situación de emergencia? Ya, Francis. Abro el micrófono. Sí, ¿Sí? ¿Se ábrelo. entiende? Ah, ya. Mira, ahí está todo mal. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Primero, Hola. Francis? hay una flama cerca de lo que veo como especie de no sé, un extintor. No sé si es un extintor o es algo que tiene como un gas y presumo que es inflamable. Lo primero que hago es alejar esa flama de ahí, pues si no, el señor le va a explotar eso al lado. Va a empezar. Además que Ok, eso está perfecto. cerca de un radiador o de una calefacción. Alejo todo eso de ahí. Después voy Ok. con mi don. Primero le sostengo el cuellito. No lo muevo. Tengo que verificar primero si tiene algún daño, alguna lesión antes de poder moverlo y poder posicionarlo de forma un poco más cómoda para evaluar cuánto daño tiene o X. Es lo que se me ocurre, pero a lo mejor estoy mal, querida María Paola. Vamos avanzando bien. Están muy acertados tus comentarios. Igual, también me gustaría escuchar a las otras chicas si pueden opinar por el chat o quieren levantar la mano en algún momento. Bueno, ya que nadie levanta la mano. Yo comparto varias de las observaciones de Francis, por lo menos extinguir esa llama, también retirar lo que serían esas cosas que están como que estorbando, lo de la escalera, la otra como parece ahí un pedacito de tabla, no mover al señor y una de las cosas que leí ahí en el chat, tratar de tomarle los signos vitales. Y obviamente llamar a emergencia. Ok, está Eso. muy bien están viendo que estamos haciendo otros comentarios. Vamos agregando poco a poco nuevas cosas que igual son importantes, pero hay un protocolo justamente para poder hacer esto de una forma bien esquematizada, para que así nosotros tengamos como un orden y una estructura de cómo realizar estos procesos. Silene, Hola, buenos días. Mira, yo también veo la situación alrededor y veo que también está la llama y eso que está allí, que es muy raro, no sé qué es, pero lo primero que tengo que ver es que si no tienen alguna herida y ver si esa herida fluye sangre y tengo que taponearla y no moverlo, yo tampoco lo movería. No obstante, hablaría con él primero, cómo te sientes, qué tienes, trata de mover los brazos y pediría que él interactuara antes de yo tocarle algo.
y Ok, ver qué tan consciente está y en qué condiciones físicas sí se puede mover. Más allá de lo que han dicho las chicas también. Hablar ok, con el que se cayó. ok, perfecto. Bueno, si quieren, todos los comentarios que ustedes están haciendo son acertados. Igual me gusta que tengan como ciertas nociones de cómo abordar la situación. Si quieren, entonces, para darle un poco más de celeridad, porque es bastante información lo que vamos a ver hoy, podemos ir avanzando y así entonces vamos a ir como encajando cada una de las cosas que ustedes están comentando. Sí, me Yo parece bien. tam- Y también invitarlas que durante la charla, si tienen alguna interrogante, la escriban en el chat y María Paola, pues la vamos a pasar para que María Paola nos responda. Sí, chicas, igual forma me gustaría comentarles que sería ideal, como es tanto el contenido, entonces quizás dejemos las dudas o los comentarios para el final, para que así entonces podamos darle paso a todo el contenido que vamos a ver. Entonces, si quieren, las van anotando, las van teniendo allí y después en ese espacio que vamos a tener de feedback, las podamos ir aclarando. Ok, vamos a comenzar. Entonces, ¿qué son los primeros auxilios? Como su mismo nombre lo indica, son los primeros herramientas o las primeras acciones que vamos a brindarle a una persona que se encuentra en una situación de afectación. Entonces, justamente son las conjuntos de actuaciones y técnicas que permiten brindar una asistencia adecuada a una persona que se encuentra accidentada, lesionada, enferma, puede tener cualquier tipo de situación de vulnerabilidad. ¿Cuál es el fin de estos primeros auxilios? Justamente estabilizar, atender, aliviar, mejorar, pero también prevenir lesiones a futuro, porque con sus acciones podemos prevenir que ocurran otras complicaciones mayores. ¿Y esto para qué? Para que cuando llegue justamente un personal más capacitado, se encuentre con una persona que se encuentra estabilizada y así ellos le puedan brindar una mejor asistencia, ya con otros equipos que se encuentran, digamos, más estructurados o más especializados. Muy bien. Entonces, como su nombre lo indica, como lo estábamos comentando anteriormente, los objetivos son salvar la vida, identificar signos y síntomas, que es muy importante, identificar cuáles son las técnicas adecuadas que debemos ir aplicando, porque no es lo mismo una técnica para controlar una hemorragia que una técnica para controlar una fractura. Entonces tenemos que ir identificando con los signos y síntomas. Ayudar a la recuperación de la persona que se encuentra afectada, conservar su vida, algo que es sumamente importante, y algo que es una de las cosas que más se destaca cuando nos encontramos en estas situaciones es brindar confianza, seguridad y confort al lesionado. Cuando nos encontramos afectados siempre queremos tener ese apoyo o esa mano amiga en la que podamos eh, liberar toda esta situación de estrés en la que nos encontramos. Y para eso tenemos que estar preparados. Evitar complicaciones es algo que es muy importante y asegurar el traslado adecuado a un centro asistencial. Muchas veces las personas si no se hace un traslado adecuado, muchas veces existen complicaciones debido a una estabilización inadecuada. Y algo que me parece sumamente fundamental que entendamos es que existen unas prioridades de la vida. ¿Y cuáles son estas prioridades? Primero son las funciones vitales, luego las funciones de los sistemas y por último las extremidades. Entonces, por eso existe un protocolo para poder brindar una asistencia adecuada, porque primero nos vamos a enfocar en mantener la vida. Las extremidades pueden quedar de último siempre y cuando la persona esté con vida. Cosas que tenemos que considerar antes de brindar primeros auxilios. Es necesario que evitemos mover a la persona o a la víctima si no es necesario, porque no sabemos qué tipo de complicación o qué tipo de lesión se le haya presentado. Y con nuestros movimientos podemos llegar a generar algún tipo de agravamiento de su situación. Es algo muy importante que no permitamos aglomeraciones de curiosos cerca del lesionado. Hay personas, digámoslo, en conceptos criollos que son muy amarillistas y que justamente pueden llegar a vulnerar como este espacio o esta situación que pueda estar presentando la persona. Entonces, si podemos evitar esto, sería súper ideal. Hay otra situación que es permitir que la persona o la víctima vea sus lesiones. Cuando las personas ven sus lesiones, las personas se sienten comprometidas o se sienten vulnerables
esto les llega a ocasionar condiciones de miedo, de nerviosismo, y esto va a afectar su condición clínica que ya está comprometida. Es importante que por favor no suministremos hidratación oral a personas que se encuentran inconscientes. Si la persona está inconsciente, no intentemos darle ningún tipo de medicamento, ningún tipo, nada oral, puesto que la persona no tiene la capacidad fisiológica para poder digerir estos tipos de sustancias o elementos que les demos. Entonces, lo que podemos llegar es a agravar su situación. Y algo que es muy importante, tratar de volver a la persona o la víctima hacia, o sea, moverla, una víctima que se encuentre inconsciente, ponerla de pie. Como lo estamos comentando anteriormente, no sabemos qué lesiones tenga. Y si no sabemos qué lesiones tiene, entonces podemos agravar su situación. ¿Por qué es esto necesario comentarlo? Porque existe digamos, un concepto médico que se llama el diamante de la muerte. No quiero ahondar mucho en los términos, pero sí quiero hacerles como entender de qué se trata esto. Y con movimientos innecesarios o con acciones innecesarias podemos generar situaciones de hipotermia, como lo estamos viendo en la imagen, que es justamente que hay una disminución de su temperatura. Podemos generar coagulopatías y condiciones que tienen que ver algo más bioquímico como hipocalcemia y acidosis. Y digamos, un sistema. Una situación aumenta la otra y una situación puede llevar a que se lleve otra. Entonces, por eso tenemos que evitar acciones que sean innecesarias. Ahora bien, ¿qué ven ustedes en esta imagen? Se llama la cadena de supervivencia. Si quieres, bueno, acá en esta imagen lo que podemos ver es que existen diferentes eslabones. Y estos eslabones es donde se va a marcar lo que vendría siendo las acciones que se deben realizar dentro de lo que vendría siendo ayudar a una persona. Entonces, en este caso, el primer eslabón es la persona que logra identificar la emergencia o la situación y logra reportar de forma adecuada. El segundo eslabón, vemos que es una persona que ya está brindando los primeros auxilios, una persona que ya está brindando una asistencia adecuada. Luego, el siguiente eslabón es una persona que ya se encuentra más especializada, como podemos ver, tiene diferentes equipos y está brindando una asistencia mayor. Y luego el otro eslabón, que es el último, que ya es cuando se encuentra el equipo especializado, que se encuentran los médicos ya buscando las diferentes acciones para lograr la recuperación de la persona. Mira, María Paola, está interesante esto de la cadena de supervivencia, no lo sabía. Y no sé, María Paola, si tú nos puedes responder, ¿en dónde se encuentra nuestro rol protagónico en estos primeros, cuando nosotros estamos respondiendo a estas acciones? Sí, claro, el rol protagónico de nosotros estaría justamente en el primero y el segundo eslabón. ¿Por qué? Porque nosotros seríamos quienes reportamos la emergencia o la situación y si hacemos un reporte adecuado, ya los equipos especializados pueden estar lo suficientemente preparados, llevando los equipos que se necesitan, los instrumentos que se necesitan para abordar la situación. Entonces, ya estamos reportando en el primer eslabón, ya estamos dando un paso sumamente importante para la planificación. En el segundo eslabón, nosotros estaríamos brindando una asistencia, que serían los primeros auxilios que estaríamos brindando. Allí estaríamos buscando estabilizar a la persona y controlar todas estas situaciones que puedan generar mayores complicaciones. Entonces, ya controlándolas y ya reportando, ya tenemos un paso muy importante en esto, ya que más adelante vamos a ver que existen, que digamos que los minutos son contados. El tiempo es limitado y ya con esto estamos dando un paso muy importante. Correcto, correcto, entendido. Sigamos adelante. Y aquí es justamente donde vamos a hablar de los minutos. Allí estaría lo que vendría siendo la hora dorada. La hora dorada también es un concepto médico que hace referencia a que se cuentan con 60 minutos para poder brindar una asistencia adecuada a una persona que se encuentra lesionada o es víctima. Y estos 60 minutos, cada uno de cada 10 minutos, hay como acciones claves para justamente evitar complicaciones y que la persona pueda tener una recuperación adecuada a futuro. Entonces, hay unas acciones que estarían divididas, digamos, en dos etapas. Estarían ahí de los 0 a los 30 minutos hay una etapa y de los 30 minutos a los 60 minutos hay otra etapa.
y en cuáles minutos nosotros como primero respondedores vamos a actuar y cuál sería nuestro objetivo, María Paula. Perfecto. En este caso, nosotros vamos a actuar en los primeros 30 minutos. En estos 30 minutos en los cuales, por ejemplo, no sé, una ambulancia tarda en llegar, unos bomberos pueden llegar a tardar en llegar. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener nuestras acciones. Y en estos 30 minutos lo que nosotros buscamos es ganar tiempo, como les estaba comentando, y evitar que la situación se deteriore, que la situación se complique hasta que llegue una ayuda profesional. Los primeros de los 0 a los 10 minutos es la evaluación inicial. Ustedes van a ver la escena, qué es lo que está ocurriendo y van a brindar sus primeras acciones, del 0 al 10. Entonces ahí hacemos el primer paso, que es una detención temprana. De los 10 a los 20 minutos, ahí es donde nosotros vamos a empezar a maniobrar, vamos a empezar a tener nuestras primeras acciones. Y aquí hay una información, un informe temprano de lo que ocurre, porque aquí vamos a identificar signos y síntomas. Posteriormente, están de los 20 a los 30 minutos, que es la continuación de la estabilización y el monitoreo. Aquí vamos a seguir brindando nuestros primeros auxilios, pero vamos a estabilizar, que eso es lo que necesitamos. Posteriormente, aquí ya viene la atención, digamos, tanto prehospitalaria como hospitalaria. Y aquí ya sí son los equipos especializados, por ejemplo, el personal TENS que se encuentra en las ambulancias, que ellos ya se encuentran con otros tipos de herramientas. Entonces, aquí ocurren de los 30 a los 60 minutos, donde de 30 a 40, aquí va a llegar la ayuda profesional. Aquí van a llegar los técnicos y aquí es donde nosotros le vamos a derivar toda la información a ellos, todo lo que pudimos recaudar y todas las acciones que llevamos a cabo. De los 40 a los 50 minutos es una evaluación médica especializada que ya se encuentra avanzada. Esto es cuando ya se encuentra en la ambulancia. Aquí es donde ya hacen manejo de medicamentos, utilizan otro tipo de instrumentos, como por ejemplo desfibriladores, pueden llegar a utilizar manejo de vías aéreas, pasar medicamentos, equipos de monitoreo, entre otras cosas. Y de los 50 a los 60 minutos ya llega al hospital. Ya ahí empieza la estabilización en el hospital y aquí ya llegan los médicos a atender como debe ocurrir. ¿Qué buscamos entre los 30 y los 60 minutos? Ya estabilizar al paciente, prepararlo para el traslado y donde allí va a recibir atención definitiva. Aquí ya es el proceso de recuperación definitiva. Bien. Posteriormente, aquí es algo que quiero que conozcan, que es sumamente importante. En las emergencias hay fases, en las emergencias hay ocurren diferentes ocasiones, diferentes situaciones. Entonces, ¿cuáles son las fases de una emergencia? Hay 3 fases de una emergencia. La fase de una emergencia, la primera es la fase de prechoque. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el prechoque? Todos los elementos o todas las situaciones que llevan a que ocurra el incidente. En esto, en términos médicos, aquí hay una situación que se llama cinemática del trauma, que es lo que nos permite identificar qué fue lo que pudo ocurrir para que la persona llegara a estar en la situación que está. Entonces, acá esa es la fase de prechoque, cómo nosotros identificamos qué pudo haber ocurrido. La fase de choque es ya justamente cuando ocurre el altercado del inconveniente. Y aquí es donde se produce el incidente, aquí es donde la persona se lesiona, digámoslo así. Y la fase de post-choque es cuando ya después de haber ocurrido todo, estudiamos la situación clínica del paciente, el lugar del incidente y qué acciones se deben realizar en pro de su recuperación. Okay. Ahora bien, Entonces, ajá, y bueno, ahí viene la diapositiva. Era lo que iba a decir, que qué es lo primero que hay que hacer en este protocolo de paz, ¿no? Como nosotros en el primer que nos encontramos con el incidente. ¿Qué debemos de ok, hacer? bien. Primero que nada, antes de una emergencia es necesario que entendamos que existe un protocolo. Y el protocolo, como es una especie de una memotecnia que nos va a ayudar muchísimo, se llama PAS. Y este protocolo hace referencia a que primero tenemos que proteger, tenemos que asegurarnos, luego avisar, y luego que tenemos ya asegurados los 2 pasos anteriores, allí sí socorrer. Allí ganamos tiempo y aseguramos de que ninguna condición de riesgo justamente nos puede implicar a nosotros o al mismo lesionado. Entonces, es lo que les estaba comentando acá en la imagen. Lo primero es asegurar que el lugar de la emergencia sea seguro para ti,
tanto para ti como la persona que estás atendiendo. De nada te vale tú ir a atender a una persona que se encuentra lesionada cuando, por ejemplo, tienes un escape de gasolina. De nada te vale ir a atender cuando, por ejemplo, o sea, el lesionado está cerca de un incendio, que es justamente muy similar a lo que vimos en la primera diapositiva de la que estábamos hablando. Primero tenemos que asegurarnos que esté bien la situación. Y en ese caso, empezamos con proteger y dice, evaluar la escena revisando o detallando los peligros y riesgos inminentes, lo que podemos observar y identificar para asegurar que estemos tanto seguros nosotros y así poder apoyar al lesionado. Y aquí les doy una pequeña memotecnia para que puedan ayudarlos, que la memotecnia se llama primera. Y allí podemos ir identificando cada uno de los elementos antes de atender, que sería cuántas personas se encuentran involucradas, cuántos heridos hay, cuántos espectadores podemos tener. ¿Por qué? Porque los espectadores pues, juegan un rol crucial en este caso, que muchas personas quieren ayudar y podemos emplear a estos espectadores para que nos puedan ayudar en nuestro favor. Por ejemplo, le podemos decir a esta persona que avise, a otros que controlen el tráfico, a otros que eviten aglomeraciones. Entonces, ellos pueden ser muy importantes para nosotros y así ellos se sientan parte de la situación. La R sería riesgos en el área. Todos los riesgos que nosotros podamos identificar los podemos ver acá con esta letra. Luego, una impresión de la situación. Cuando llegamos a la escena, vemos un montón de situaciones, un montón de cosas. Entonces, acá podemos tener una impresión clara de qué es lo que realmente está ocurriendo. La M, ¿qué material tenemos disponible? ¿Con qué elementos contamos? Muchas veces no contamos con elementos y es necesario que entendamos qué elementos podemos llegar a necesitar. Por ejemplo, hay un escape bueno, en este caso, hay un derrame de gasolina. Nosotros podemos controlar un derrame de gasolina. Es algo que no podemos tomar en consideración a la hora de reportarlo. Y más adelante vamos a hablar sobre eso. Tenemos que entender que el entorno debe estar seguro. Tenemos que buscar la manera de controlar los riesgos. Antes de brindar primeros auxilios, tenemos que tener un entorno seguro. Si es necesario, podemos llegar a movilizar a la persona ahí tenemos que tener cuidado con esto, pero movilizarla siempre y cuando veamos de que su vida puede llegar a estar en riesgo. Si hay una situación de riesgo donde la persona se pueda llegar a encontrar afectada, tenemos que moverla de allí. Evaluar cuál es la respuesta necesaria, cuáles son las necesidades que yo necesito para tener intervención y avisar a los servicios de emergencia de lo que está ocurriendo, de lo acontecido. Ahora, muy bien, tenemos la letra A, que es de avisar. Es necesario que cuando avisemos a los equipos de emergencia, les hablemos de forma clara lo que está ocurriendo. Es necesario que le expliquemos con claridad el lugar donde se encuentra la situación de la emergencia, el tipo de emergencia y el estado de las personas que se encuentran involucradas. Igual, no sé si Claudia quieres comentar algo. Sí, María Paula, sería interesante si hay una lista de contactos de emergencia que uno, pues inmediatamente veo que están allí, pero a cuál me imagino, dependiendo del incidente o lo que uno va a avisar, pues tiene que llamar. O con uno solo que llame, ellos se encargan luego como entes de atender emergencia a ubicar a los bomberos, por ejemplo, no sé, o los carabineros, y no sé qué sería ese CSA, ¿nos puedes explicar? Sí, justamente para ayudar a tener, digamos, la rapidez a la hora de informar sobre la situación, existe una memotecnia justamente que se llama ABC. Y el ABC justamente hace referencia a estos equipos de emergencia a los cuales nos podemos comunicar. Y si podemos ver, existe entre paréntesis unos números que hacen referencia a 111. Y está también de un lado, está la letra A de ambulancia, la B de bomberos, la C de carabineros. Entonces, en este caso, ambulancia sería el 131, bomberos sería el 132 y carabineros sería el 133. Entonces, esto nos ayuda a identificar digamos, tienen mayor importancia y a quienes nos podemos comunicar si el eslabón anterior no logramos contactar con el eslabón anterior. Y de igual forma, hay otro número de teléfono que en el caso de que tengamos emergencias en alguna zona remota o
digamos, en alguna montaña o alguna situación así, que sería el 136, que es el Cuerpo de Socorro Andino, con quien también ustedes se pueden comunicar. Por aquí Ahora bien, tenemos a Franci con una pregunta. No sé si ya, Súper rápido, porque sé que sí. estamos con a tiempo, No, pero les quería comentar que yo me enteré hace como un año que también hay un tratado internacional que si tú llamas desde cualquier parte del mundo al 911, ellos te redirigen a el cuerpo de socorro del país. Porque ¿qué pasa? Que uno vemos muchas películas y el 911 es el de emergencia, entonces hay como un tratado internacional. Tú llamas al 911 y ellos te redirigen, por si acaso. Usted no se quede en el aparato, usted llame. perfecto. Muchas gracias, Francis, por esa intervención. Bueno, igual acá, como les estaba comentando, es necesario que tengamos que explicar de forma clara lo que está ocurriendo. Entonces, también tenemos otra memotecnia que se llama NANTRA, que acá describe, lo primero que tenemos que hacer es identificarnos. Es importante que nosotros podamos indicar nuestro nombre y podamos decir quiénes somos. Luego explicar el lugar donde está ocurriendo los eventos. Tratemos de ser un poco específicos con referencia al lugar, porque en muchos casos decimos, no sé, por ejemplo, ocurrió en la avenida Vicuña Maquena el accidente, pero la avenida es bastante grande. Entonces, si podemos ser un poco más específicos en describir el sitio exacto, nos ahorraríamos muchísimo tiempo para llegar a la zona. El número de involucrados, las personas que se encuentran lesionados o los que no se encuentran lesionados, porque igual hay personas que pueden no estar heridas, el tipo de accidente, ¿qué fue lo que ocurrió? Una colisión vehicular, una persona se cayó desde su propia altura, hay un incendio, miles de emergencias pueden ocurrir. Los riesgos que se encuentran inminentes. Es importante hablar de los riesgos porque los equipos de emergencia pueden controlar estas situaciones de riesgo si nosotros no las podemos hacer, pero para ello es necesario que los informemos, porque ellos tienen que, digamos, ir preparados para poder controlar esto, con ciertos equipos o ciertas herramientas. Igual, dentro de estos mismos riesgos, también es necesario que hablemos de la atención especial. Hay situaciones que necesitan atención especial, como lo vimos en el caso de la primera imagen, que quizás podamos necesitar de personas que tengan, por ejemplo, conocimientos en manejo de materiales peligrosos, conocimientos, por ejemplo, si es un evento que ocurrió en el agua, digámoslo así, una persona que tenga conocimientos sobre primero, ser primer respondiente en aguas bravas o cosas así, salvavidas. Entonces, hablar también de esta atención especial, que es importante. Muy bien. Y aquí ya vendría, ya teniendo todo esto claro, todo esto definido anteriormente, aquí es donde ya nosotros podemos intervenir. Aquí es donde ya nosotros dijimos, bueno, ya cumplimos con las fases anteriores, ya nos vamos a asegurar que va a llegar respuesta, aquí nosotros sí vamos a atender. Y viene la parte de socorrer. Entonces, si tienes conocimientos en primeros auxilios, la zona es segura, puedes ayudar a la persona afectada mientras llegan los servicios de emergencia. Hay ciertos esquemas, hay ciertos criterios para justamente brindar esta atención. Y es necesario que entendamos que la importancia de los primeros auxilios radica en que muchos de los casos los servicios de emergencia no van a llegar de forma inmediata, no pueden llegar en el momento. Entonces, hay unos minutos donde nosotros tenemos nuestro rol protagónico y crucial. Y las personas que se encuentran en la escena son las únicas que pueden intervenir y pueden reportar lo que está ocurriendo y así se evitan complicaciones, tal como lo está diciendo el texto que podemos ver en la diapositiva. Muy bien, y cómo se debería, María Paula, esquematizar ese proceso? ¿Cómo lo hacemos? claro. Hay ciertas situaciones que podemos hacer. Primero tenemos que tener una evaluación primaria de cómo se encuentran las personas lesionadas. A esta persona lesionada tenemos que aplicarle un protocolo que se llama XABCD o MARS, que es un concepto que viene de la medicina prehospitalaria y sobre todo la medicina de guerra. Después una evaluación secundaria cuando ya tenemos controlado los eslabones o los elementos anteriores y luego de que ya tengamos todos los tres pasos anteriores controlados, allí sí tenemos que tener una estabilización y un traslado adecuado. Entonces, para dar continuación,
acá tenemos justamente cuál sería la evaluación o la valoración inicial. Antes de presentarnos, antes de llegar a abordar una persona, tenemos que entender de que la persona, aparte que está vulnerable, tiene su espacio íntimo, digámoslo así, su espacio personal. Entonces, de alguna otra forma, nosotros vamos a vulnerar ese espacio personal. Por eso es que es necesario e importante que nos identifiquemos, nos digamos, bueno, mi nombre es tal persona, tengo conocimientos en primeros auxilios, te voy a brindar ayuda, vengo a apoyarte, vengo a ayudarte. Justamente indicar que se tienen los conocimientos. Ingresar, esto es necesario que lo entendamos, que cuando vayamos a ingresar a una persona, a abordarla, es necesario que podamos hacerlo a través de los pies o a través de los lados. Tratemos nunca de abordarlo por la parte de atrás, porque la persona, por inconsciente o por, digamos, si ustedes llegan a presentarse por este lado, digámoslo así, la persona inminentemente va a querer mover su cabeza hacia atrás. Y como va a querer mover su cabeza hacia atrás, no sabemos si tenga lesión en la cervical y podamos complicar esa situación. Entonces, por eso es importante que podamos ingresar por los pies o por un lado, para evitar de que la persona tenga el menor movimiento a nivel de la cabeza y de la cervical. Cuando ingresemos a la persona, es importante de que podamos controlar justamente la cervical, porque ahí es donde se encuentran, digamos, las partes más importantes a nivel de funciones vitales. Controlemos la cervical, inmovilizarla con nuestras manos y adoptar una posición de seguridad. Recordemos que vamos a estar un largo tiempo acá, un tiempo en donde justamente podemos tener contracturas musculares, podemos tener molestias. Entonces, y aparte de esto, de que la persona puede llegar a querer, en este caso, moverte o puede llegar a intentar golpearte, puede llegar a ocurrir. Entonces, con nuestra posición de seguridad, nosotros evitamos que esto no, nos genere molestias a futuro. Aquí estamos asegurándonos también nosotros, nos estamos protegiendo. Entonces, acá es ideal que nos ubiquemos a la altura del tronco de las personas lesionadas y buscar que nuestros glúteos descansen sobre nuestros pies, nuestra planta de los pies. Y así evitamos justamente esta molestia. Posteriormente van a seguir ocurriendo otras situaciones bajo el protocolo MARCH y podemos seguir continuando con ya asegurándonos de los pasos anteriores. Entonces, acá después, en el paso 3, antes de atender a una persona, digamos, como hablamos en el inicio, es importante primero las funciones vitales. Entonces, cuando hay hemorragias evidentes, las hemorragias es una de las principales causas de muerte en las personas con trauma o politraumatizados. Entonces, tenemos que controlar las hemorragias evidentes. Es lo primero que vamos a hacer. La persona esté consciente o inconsciente, si vemos una hemorragia, tenemos que buscar controlarlas. Más adelante les voy a indicar cómo podemos controlar estas hemorragias. Luego de que ya controlemos la hemorragia, aquí vamos a evaluar la respuesta neurológica o la respuesta que pueda dar la persona lesionada. En este caso, tenemos varias formas si la persona no responde a nuestra identificación. Entonces, una de ellas es apoyar la mano sobre los hombros de la persona afectada, realizándole pequeños movimientos sobre los hombros, sobre esta zona. Si la persona no responde a estos movimientos, entonces podemos empuñar nuestra mano y con el nudillo, con esta parte, realizar un pequeño movimiento acá en el esternón. Este movimiento llega a generar molestias y la persona debería responder si está consciente a esta molestia, digámoslo así. Y acá podemos indicar. Entonces, ¿cómo controlamos unas hemorragias evidentes? Lo primero que vamos a ver cuando hay una hemorragia evidente es que va a haber un charco de sangre. Va a haber un charco de sangre cerca de la persona que se encuentra lesionada. Entonces tenemos que ir a buscar dónde puede estar digamos, este orificio o esta herida que está generando este sangrado. Y podemos verlo, por ejemplo, con sangre que sale a chorro de la herida, sangre que no se logra detener, que es un sangrado constante, sangre que forma un charco en el suelo, como le estaba comentando, ropa empapada en sangre. Podemos ver también que hay pérdida total o parcial de un miembro, podemos ver que hay una discontinuidad en la anatomía normal. Hay una hemorragia en una víctima que se encuentra confundida o inconsciente, y ahí podemos ver esos elementos.
Lo primero que vamos a hacer para controlar una hemorragia impridente, el primer paso es aplicar presión con las manos. Claro está, que es algo que no lo comenté al principio y es importante que lo entendamos acá. Antes de poder tener algún tipo de contacto con digamos, con fluidos de la persona, siempre es importante que podamos usar nuestros guantes o tengamos algún tipo de barrera de protección, porque hay elementos biológicos que también nos pueden hacer daño a nosotros. Entonces, si podemos tener siempre nuestros guantecitos a la mano, antes de esto sería lo más ideal y es lo más correcto que se debe hacer. Entonces, aquí tenemos que buscar aplicar presión directa con las manos sobre donde se encuentra la herida. Si vemos de que justamente no hay o sea, no ha parado este sangrado, allí podemos colocar un vendaje compresivo. Y hay una técnica justamente que consiste en introducir, si en este caso no tenemos gasas, no tenemos vendas, solo tenemos telas cerca, podemos llegar a introducir telas donde se encuentra la herida. Es una situación que llega a doler bastante, pero es la única herramienta que tenemos para controlar justamente la hemorragia. Entonces, la idea es que con nuestros dedos, enrollemos en nuestros dedos digamos, trozo de tela o venda, lo vamos enrollando en nuestros dedos y lo vayamos incrustando, uno por uno, uno por uno. Entonces, que esto vaya formando como especie de una escalera, digámoslo así, donde cada capa vaya presionando a la otra, cada capa va presionando a la otra y vamos incrustando, incrustando la cantidad de tela y la cantidad de venda que consideremos necesaria. Luego agarramos un vendaje, un apósito y colocamos justamente apósito sobre apósito y con presión directa, siempre con presión directa. Es importante que cuando llegamos a esto no intentemos quitar los apósitos que ya se encuentran. Para ver, por ejemplo, quito el apósito para ver si ya se detuvo el sangrado. No debemos hacer esto porque este proceso de coagulación que está ocurriendo acá lo vamos a detener. Siempre es importante colocar apósito sobre apósito, elemento sobre elemento. Y si ya no se controla esto, aquí sí se aplica lo que vendría siendo el torniquete. Pero con los dos elementos anteriores debiéramos controlar la situación. Si no lo hacemos, bueno, allí buscar la forma de explicar un tipo de torniquete. Lo que pasa con los torniquetes es que los torniquetes son un equipo ya especializado, entonces aplicar un torniquete improvisado puede llegar a ser contraproducente en vez de tener digamos, una medida que apoya a la persona que se encuentra afectada. Entonces, por eso primero cumplimos con los criterios anteriores y ya como último recurso, el torniquete. Esto es Ah, justamente lo que les estaba explicando. ah. Sino que ahí hay una pregunta, bueno, como vas a seguir hablando sobre las hemorragias, eh, Sí, Paula dice que, y en el caso de hemorragias internas, ¿hay manera de saber qué están? Bueno, terminemos ok. ahorita las hemorragias que tú estás Se explicando y los luego voy a la explicar. siguiente. ¿Vale? Sí. Los puedo explicar con posterioridad. Bueno, acá en el torniquete les explico más o menos la técnica rapidito. El torniquete consiste en que viene digamos, una tira de tela. Esta tira de tela lo ideal es que podamos darle rotación. Como podemos ver acá hay como especie de un broche. Entonces, el extremo de la tira la introducimos en el broche, tensamos lo más que podamos para que quede bastante, o sea, para que cumpla su función el torniquete. Luego de esto, volvemos a dar vueltas sobre el broche y luego le damos vueltas a lo que vendría siendo la perilla que está acá. Entonces se ajusta el torniquete lo más posible, evitando que quede libre, se enrosca la perilla que le estoy comentando y allí eso va a ir dando tensión, va a ir tensando. Se asegura la palanca para que no se vuelva a desenroscar. El torniquete por lo general tiene este elemento que podemos ver acá, que es un asegurador, y es importante que luego se anote la hora y la fecha en la que se colocó el torniquete. Es muy importante que podamos realizar este procedimiento para que así cuando esté en el hospital sepan cuándo se colocó el torniquete y cuánto tiempo lleva el mismo. Bueno, ya que controlamos la hemorragia, aquí justamente podemos hacer lo que vendría siendo la evaluación de la respuesta. Entonces, aquí justamente podemos ver un ejemplo de cómo adquirimos nuestra posición de seguridad, cómo realizamos pequeños movimientos en lo que vendría siendo los hombros, como podemos ver acá. Si no responde,
tenemos la opción justamente de aplicar lo que les estaba explicando, de aplicar estos pequeños movimientos en el esternón, o en su defecto, si no queremos ser tan invasivos como este proceso, podemos realizar unos pequeños golpecitos en la frente o en la sien de la persona que se encuentra lesionada. La persona con estas tres cosas debería justamente tener una respuesta a nuestros estímulos. Y allí, luego de habernos presentado, indicado quiénes somos y haber controlado la hemorragia, podemos pasar al cuarto paso que va justamente con esto, con evaluar la respuesta, y ahí hacer preguntas. Mientras realizamos estos movimientos o estas pequeñas acciones que comentamos anteriormente, hacer preguntas como: ¿se encuentra bien? ¿Está usted bien? ¿Qué le ha sucedido? Indíqueme cuál es su nombre. Y aquí pueden ocurrir dos eventualidades o dos situaciones. Una de ellas es que la persona no tenga respuesta por más de lo que hicimos, y otra es que la persona tenga una respuesta. Quizás no es la respuesta que deseamos, pero aquí hay una escala o una otra memotecnia. Acá, digamos, en prehospitalaria y en primeros auxilios se aplica mucho las memotecnias, que se llama ACDI. Entonces, de alguna otra forma, si la persona tiene conciencia, nos debería dar algún tipo de respuesta que se encuentre alerta, o sea, abra los ojos, nos mueva, nos responde. En el caso de que no se encuentre alerta, solamente nos puede llegar a responder con la voz, o sea, realizando algún tipo de sonido. Nos puede llegar a dar algún tipo de respuesta al dolor. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos el movimiento con el nudillo en el esternón, allá hay un dolor, entonces la persona puede responder a este dolor. Y ya en este caso, que vendría siendo la letra I de inconsciente. Entonces, si tenemos alguna de las tres respuestas anteriores, podemos continuar con el protocolo XABCD, que podemos hablarlo después. Y si no tiene respuesta, entonces ya tendríamos que aplicar, si no tiene respuesta, vamos a verificar de que haya apertura de vías aéreas. Posteriormente les explicaría cómo haríamos esto, y comprobar de que la persona por lo menos tenga respiración, y se hace también a través de una memotecnia que se llama MES, que es mirar, escuchar y sentir. Sí, María Paola, pero nos tiene que explicar qué es este protocolo XABCD y el procedimiento RCP. Claro. El procedimiento RCP, igual lo ideal es que podamos tomar también un curso de RCP más avanzado, porque justamente existen equipos especializados como maniquí, donde nosotros podemos ir aplicando esta técnica. Pero igual me parece sumamente esencial de que se los podamos explicar. ¿Qué quiere decir RCP? El concepto, la RCP hace referencia a hacer una reanimación cardiovascular cardiovascular y respiratoria. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando las personas no llegan a tener una respuesta es debido a que hay algún cese de la respiración, la persona no se encuentra respirando y no tiene una respuesta a nivel cardiovascular o a nivel circulatorio. Y esto evidentemente va a comprometer su vida al 100%. Entonces, esto ya se considera como primeros auxilios. Por más que es un poco invasivo, es primeros auxilios. Ahora bien, el protocolo XABCD es el protocolo justamente por el cual nosotros vamos a dar la respuesta. Y es un protocolo que estamos aplicando desde el inicio. Más adelante vamos a ver justamente a qué hace referencia cada una de estas letras. Con respecto a la herramienta que tenemos para evaluar la apertura de la vía aérea, eh, justamente podemos hacerlo bajo esta herramienta. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que nosotros digamos, nuestra cabeza, la acerquemos cerca de donde se encuentran las vías respiratorias de la persona lesionada. Como podemos ver, esta persona pone su oído cerca de donde se encuentran la nariz y la boca. Entonces, en este caso, él va a mirar de que su pecho tenga estos movimientos de expansión torácica, va a sentir a través de su piel, va a sentir de que está respirando, va a sentir como estos pequeños vientecitos, digámoslo así, y va a escuchar de que tenga estas respiraciones. Es una herramienta muy buena y lo podemos justamente alternar con tratar de medir cómo se encuentra su respuesta cardiovascular a través de, con estos dos dedos, buscar justamente dónde se encuentra la arteria de esta zona y medir si se encuentra justamente con el pulso o la frecuencia cardíaca adecuada.
Ahora bien, la tracción mandibular, porque si hacemos esto anterior y no sentimos ninguno de los elementos que estamos comentando, entonces tenemos que hacer una apertura de vías aéreas. Hay varias herramientas con las cuales se hace la tracción, pero se hace esta apertura, pero la que más se está utilizando actualmente es justamente la herramienta de tracción mandibular para la apertura de vía aérea. Y consiste justamente en que podamos, dijo un amigo, de cierta forma, dislocar un poco el hueso, pero no es así, sino es como que abrir, ampliar un poco el hueso justamente de la mandíbula para darle paso, porque en muchos casos acá justamente puede llegar a ocurrir una obstrucción. Entonces, cuando movemos un poco este huesito, llega a haber una apertura acá. Y ahí se hace esta liberación de aire que se necesita tanto. Entonces consiste en poner nuestros tres huesos, nuestros tres dedos acá atrás y con el, digamos, nuestro pulgar, hacemos este estiramiento acá. Hacemos ese movimiento de llevarlo hacia afuera. Y ahí hacemos la apertura de la vía aérea. Y luego de la apertura de vía aérea, comprobamos si miramos, escuchamos y sentimos para que haya respiración. En el caso, hay una situación que sale un poco de este contexto, que es cuando las personas se encuentran, por ejemplo, una persona se puede encontrar levantada, pero podemos ver que la persona se encuentra cianótica, es decir, moradita de la piel, o en su defecto que no se encuentre cianótica, sino que se encuentre en esta posición. Y vemos de que está teniendo justamente estas respiraciones sibilantes, como por ejemplo, como si fueran unos silbidos y que está haciendo movimientos de desesperación, de que le cuesta respirar justamente, como lo dicen. Ahí se aplica lo que es la maniobra de Helmich. Y la maniobra de Helmich básicamente consiste en buscar sacar este elemento que pueda estar obstruyendo. Un ejemplo es la comida. Entonces, sacar este elemento que está obstruyendo y hacerlo gracias a que se va a producir una fuerza o un aire acá para sacar el objeto. Entonces, es por un impulso que el objeto sale. ¿Y qué es lo que busca esto? Vamos a ver si puedo mover un poquito más la imagen acá. Exacto. Entonces, en este caso consiste que nuestro puño, agarramos nuestro puño, lo ponemos debajo del diafragma de la persona que se encuentra lesionada, lo ponemos acá, agarramos nuestra otra mano acá y realizamos movimientos hacia atrás y hacia arriba, hacia atrás y hacia arriba. La idea es que pueda hacer en conjunto estos dos movimientos y lo que busca justamente, y otra cosa, hacer de que la persona descanse sobre nosotros, o sea, hacer que la persona se coloque hacia atrás y nosotros realizar estos movimientos, para que la persona cuando descansa y nosotros hacer esto, la persona junto con el movimiento de su cuerpo también nos ayude a que este objeto salga, sí, salga. En el caso, por ejemplo, que nosotros no tengamos nadie que nos pueda ayudar y nos ocurra a nosotros tener esta situación, nosotros mismos podemos aplicar el mismo procedimiento con algún tipo de objeto que nos consigamos cercano. Por ejemplo, una silla. Como podemos ver en la imagen, él está usando una silla para aplicarse esta presión y estos movimientos. Y el objeto debería salir el que está obstruyendo. Ahora, si aplicamos esto, si no escuchamos, si no sentimos justamente lo que vendría siendo la circulación o la frecuencia cardíaca, aquí aplicamos el RCP. El RCP, como lo estábamos comentando al inicio, se realiza las preguntas de rutina, se verifica si hay apertura de vías aéreas, si hay una respuesta. Si hay respuesta, como lo estábamos diciendo al inicio, protocolo MARS o XABCD. Si no respira y no tiene pulso, es importante de que indiquemos la paciente o persona se encuentra en paro y solicitar, hay un equipo que se llama DEA, que por lo general se encuentran, bueno, en Chile es muy genial esto, de que en Chile en la mayoría de las instituciones o sitios se encuentra este equipo DEA, que se llama desfibrilador automático, y es muy perfecto para este tipo de situaciones. Entonces, nosotros solicitamos que nos envíen el DEA, pero igual nosotros tenemos que tener acciones. Entonces, acá nuestra acción es justamente realizar justamente las compresiones. ¿Y en qué consiste esto? En colocar las manos en el centro de pecho y generar compresiones que son de 100 a 120 compresiones por minuto. Entonces, se comprime firmemente el pecho,
son 5 centímetros de profundidad aproximadamente. Y acá lo ideal en protocolos anteriores se hablaba de que hubieran 30 compresiones por 2 insuflaciones, pero después de lo que ocurrió con el COVID, recomiendan de que si podemos solamente generar compresiones, podría ser perfecto. ¿Por qué? Porque si no tenemos una fuente de que sea una barra de protección ante estos agentes patógenos, nosotros también nos podemos ver lesionados. Si no tenemos, por ejemplo, hay unas cánulas especiales para aplicar RCP o no tenemos una tela, solamente aplicar las compresiones. Hay casos excepcionales que, por ejemplo, son cuando una persona, sospechamos de que una persona pueda llegar a tener atragantamiento, la persona pueda llegar a haber tenido asfixia mecánica, por ejemplo, algún tipo de lesión de asfixia mecánica, o en su defecto que la persona haya estado ahogada. Y también cuando son los casos de los niños. Para estos 4 casos sí puede ser excepcional aplicar estas 2 ventilaciones o estas 2 insuflaciones, solamente para estos casos excepcionales. Y lo ideal es que si llegamos a aplicar estas ventilaciones, lo hagamos con personas que sean quizás, que nos encontremos seguras de estas personas, porque como lo hemos dicho en un principio, nuestra protección es lo más importante. Y aquí podemos vernos afectados a nivel de algún tipo de agente patógeno que nos haga daño. Ahora bien, luego de que se aplica esto, mientras se está aplicando hacer esto, llega el DEA. Lo genial que tiene el DEA es que el DEA nos da todas las instrucciones. El equipo debe tener una voz que nos va indicando cómo ir haciendo cada uno de los pasos. Entonces, el DEA te va a ir dando información y te va a decir, desconecte los parches, encienda el DEA, presione. Y es importante, si no lo llega a decir, que nosotros lo digamos, antes de hacer la desfibrilación, de pedirle a todas las personas que se encuentran cercanas que se alejen de la persona que se encuentra lesionada, porque es una desfibrilación y también nos puede afectar a nosotros. Como les indiqué, me gustaría explicarles más sobre esta técnica, pero lo ideal es que puedan tomar un curso sobre el mismo para aplicar de forma adecuada el RCP. Y aquí vemos con el gran adorado el protocolo XABCD. Como estuvimos hablando, como les comenté, desde un principio hemos hablado del protocolo XABC cuando estamos aplicando nuestros primeros auxilios. Y podemos observar de que existe la X, la A. Bueno, la X hace referencia al control de hemorragias ensanguinantes. En un principio indicamos cómo se controlan estas hemorragias. Después, el A hace referencia a verificar que la vía aérea se encuentra permeable con control de columna cervical. Eso lo explicamos desde un inicio cuando pedimos de que la persona hubiera alguien que estuviera conteniendo esta parte, que hubiera una persona que estuviera consciente de poder revisar que sus vías se encontraran permeables. Ventilación, verificamos que estuviera respirando de forma adecuada. Y después viene lo que vendría siendo la C, la D y la E. Hay algo que quiero comentarles, que quizás es importante que lo puedan ver ustedes después. Hay ciertos sistemas que se encuentran involucrados durante este protocolo. Entonces, en el X se encuentran afectados lo que es el sistema cardiovascular y circulatorio. A nivel de respiración se encuentran a través de la A y la B. En el C solamente el circulatorio, en el D lo que es el sistema nervioso y en el E es lo que es el sistema tegumentario o la piel. Entonces, aquí podemos ver justamente lo que es la importancia de las funciones vitales. Por eso es que se aplica ese protocolo XABC, porque primero están nuestras funciones vitales, que es circulación y respiración, y después estamos atacando los otros elementos. A nivel del sistema cardiovascular, como lo estábamos comentando en un principio, hablamos de empaquetamiento, compresión directa, el torniquete. Luego, para ver la apertura de la vía aérea, tenemos la maniobra de tracción mandibular, que la estuvimos explicando. En la B tenemos lo que es el MES, la maniobra de Helmich, que lo hablamos anteriormente. Y en la C, que lo vamos a ver a continuación, serían la evaluación de los signos vitales, verificar cómo se encuentran las otras heridas que no son ensanguinantes, determinar la coloración de la piel, la temperatura y la sudoración que pueda tener la persona. A nivel de la letra D, verificamos ADDIT, que desde un principio lo estamos haciendo. Si se dan cuenta, también esto es algo que con la rutina
podemos ir complementando unas cosas con las otras. También verificamos si una persona, por ejemplo, puede estar en un estado de síncope o de compulsión. Síncope me refiero a desmayos. Y en el caso del sistema tegumentario, evaluamos justamente un sistema que se llama SAMPLE, hipotermia, quemaduras y golpe de calor. Entonces, vamos a darle continuidad acá. ¿Qué pasa cuando una persona se encuentra en un estado de síncope o una persona de desmayo? Puede ser de que nos encontremos con una persona que se encuentre en un estado, digamos, en cierta forma de inconsciencia. Entonces lo ideal es que nosotros podamos justamente subir sus pies, buscar algún tipo de elemento que nos permita tener de brindar estos 45 grados para que el flujo sanguíneo pueda llegar al cerebro de mejor forma y podamos justamente brindar algún tipo de barrera de protección contra estas temperaturas externas, porque esta persona por lo general va a levantarse asustado, va a justamente tener una pérdida de temperatura y esto nos ayuda a evitar esa pérdida de temperatura. Como comentamos en un principio, existe la hipotermia y eso nos agrava la situación del lesionado. Luego, cuando la persona ya se encuentra consciente, entonces podemos adoptar la posición de seguridad para evitar justamente de que la persona pueda tener un atragantamiento con su propia lengua. Entonces, ¿en qué consiste? En que colocar la persona hacia un lado con una pierna doblada y uno de sus brazos también que le sirva como de soporte en su cara o en su rostro. De manera de que si la lengua pueda llegar a obstruir, la lengua caiga hacia un lado. Paola, eh, ¿tú consideras, porque he visto o se ha escuchado de que en esos casos para lo de la lengua colocar como un paño en la lengua allí? ¿Hay en esos casos? ¿Se puede Mm, hacer eso? Mira, lo ideal es no colocar nada sobre la persona cuando se encuentra justamente, o sea, el atragantamiento ocurre porque la persona está en una posición donde su lengua se va hacia atrás. Si nosotros colocamos a una persona a su lado, la lengua automáticamente debería caer hacia un lado. El hecho de que nosotros colocamos un objeto sobre la boca, lo que vamos a hacer es que vamos a comprometer a la persona y podemos ocasionar de que ella se autolesione. Entonces, es importante que no coloquemos ningún tipo de objeto ningún tipo de objeto para evitar esta situación. Y allí justamente podemos caer en el caso de los ataques de convulsiones o ataques epilépticos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? La persona igual debe temblar. Nosotros no podemos evitar que la persona tiemble. Eso es una respuesta de su cuerpo de forma natural y hay que dejar de que ocurra. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener la calma, despejar la zona. Siempre hemos dicho que tenemos que evitar de que haya personas curiosas o personas que estén allí viendo. Esto es una situación bastante comprometedora e incómoda, entonces lo ideal es que la persona no, no haya personas viendo esto. También tratar de evitar cualquier tipo de objetos duros o afilados que puedan ser potencialmente peligrosos porque la persona está temblando. Como les dije de un principio, no tratar de sostener o de detener los movimientos compulsivos. Es importante que no lo intentemos hacer, lo debe hacer de forma natural. Sí, lo que sí podemos colocar es colocar algo suave sobre la cara para evitar justamente, para que sea más cómodo y evitar de que con estos movimientos se roce o se genere abrasiones sobre su rostro. También tenemos que colocar al individuo de un lado para ayudar a mantener despejado las vías aéreas, como en el caso de lo que vendría siendo el síncope. Como les indiqué, no introducir nada en la boca. Importantísimo que tras este hecho nosotros llamemos a los servicios de emergencia. Y por último, cuando la persona se recupere, estar con ella cuando recupere el conocimiento. Estas personas por lo general van a levantarse bastante confundidas y no van a entender qué está ocurriendo. Entonces, algo ideal sería que hubiera una persona allí dándole este apoyo y esta contención emocional y psicológica, estos primeros auxilios psicológicos. De ser posible, también tratar de cubrirlos para justamente aislarlos de estos efectos o elementos externos, o sea, esta temperatura externa. Las personas por lo general tienden a sudar mucho, cuando se despiertan tan asustadas, su temperatura corporal baja como medida de compensación ante lo que le está ocurriendo. Entonces,
un suéter o una cobija o algo así que les pueda ayudar a protegerse de lo externo, es perfecto. Ahora bien, vamos a las condiciones de lo que vendría siendo a nivel de sistema tegumentario, qué condiciones nos podemos encontrar. Nos podemos conseguir con situaciones de hipotermia, quemaduras o golpes de calor. Entonces, acá me pareció ideal comentarles de que el cuerpo humano tiene como que unas temperaturas ideales en las cuales se pueden desarrollar nuestras funciones de forma normal. Y lo ideal es que nuestro cuerpo se mantenga en una temperatura de 36 a 37,5 grados. Por debajo de eso se podría considerar hipotermia y por encima de eso se podría considerar lo que vendría siendo febrícula en una primera instancia, en estos rangos de 37,5 a 39,5, fiebre alta de 39,5 a 41 y hipotermia después de los 41 o encima de los 41. Entonces, existen diferentes tipos de hipotermia. Está leve, más agravada, entre otros. Y cuando nos encontramos, bueno, en un principio nos podemos encontrar con un estrés por frío, algo que no es hipotérmico. ¿Qué vamos a observar acá? Que la persona se siente consciente, tiene movimientos normales, pero sí empieza a sentir como esa pérdida de calor. Entonces, como medidas de compensación, nosotros lo que buscamos es abrigarlo, decirle a la persona que si puede realizar movimientos por sí mismos para entrar en calor, sería perfecto. Y en este estado la persona puede estar consciente. Entonces, en este estado pudiéramos darle algún tipo de alimento o bebida calórica que le ayude a recuperar su temperatura. Por ejemplo, también podemos dar, por ejemplo, podemos dar también alguna bebida caliente que les ayude a regular esa temperatura. De 35 a 32 grados podemos encontrarnos con justamente lo que es una hipotermia leve. Aquí la persona ya va a empezar a temblar y va a empezar a realizar movimientos involuntarios por este mismo temblor. Sin embargo, vamos a ver que está alerta y va a estar consciente. Entonces, aplicamos los mismos procesos que el caso anterior y aquí podemos empezar a obtener lo que es un sistema de calentamiento pasivo. Podemos buscar pañitos, sumergirlos en algo caliente. Entonces podemos colocar pañitos sobre esta zona, debajo de la ingle, como para que el cuerpo vaya compensando esta pérdida de temperatura. Y estar vigilando siempre a la persona, al menos cada 30 minutos, y evacuar si se considera que es lo mejor, evacuar de la zona. Por ejemplo, se puede evacuar cuando el lugar donde nos encontremos está demasiado frío y nosotros no podemos controlar eso. Entonces, sacarlo de esa zona donde se encuentra. Aquí sí es recomendable de que la persona trate de no deambular, sino en este caso se mantenga sentado al menos 30 minutos. Y esta recuperación de temperatura lo vamos a hacer nosotros mediante el calentamiento pasivo. La hipotermia moderada se podría considerar que está de 28 a 25 grados. Es una situación de que se encuentra frágil la persona. Acá ya la persona no va a temblar. Recordemos que el temblor es una medida de compensación del cuerpo justamente para recuperar la temperatura. Si ya el cuerpo no lo puede compensar, la persona no va a temblar, no va a estar alerta y no va a tener estos movimientos involuntarios. Sin embargo, puede que esté consciente. Acá hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja la persona, tratar de realizar los menos movimientos posibles, mantenerlo acostado, no permitir que ni camine ni se mantenga en pie, porque las pocas medidas de compensación de su cuerpo los vamos a evitar con hacer eso. Acá no demos comida, no demos alimento, porque la persona no se encuentra lo suficientemente consciente para poder digerir estos. Aislar con una barrera o sea, alguna barrera protectora. El calentamiento pasivo siempre es importante y en este caso lo vamos a mantener. En esta medida sí es algo ya más médico, nosotros no deberíamos hacerlo acá, que es infundir sueros intravenosos, pero esto no lo podemos hacer nosotros, sino personal más especializado. Y aquí es necesario que en este caso se evacúe. Es sumamente importante evacuarlo, pero aquí hay que hacerlo de la forma más cuidadosa posible, evitando los movimientos, o sea, evitar mucho los movimientos. Hipotermia grave ya es por debajo de los 25 y si no hay evidencia de signos vitales o de respiración, en estos casos se realiza RCP.
pero ya esto es más grave. Lo ideal es que podamos controlarlos con los casos anteriores. En el caso de hipotermia o golpes de calor, hay otras maneras de cómo manejarlo. Entonces, en este caso, ¿qué situaciones podemos observar cuando una persona se encuentra en estos casos? En estos casos vamos a ver que la persona, una de las cosas más recurrentes es que tiene dolor de cabeza, que al tocar nosotros la piel de esta persona vamos a observar que tiene una temperatura corporal bastante caliente, digámoslo así, sin necesidad de usar un termómetro, lo podemos evidenciar nosotros con nuestro tacto. La persona se va a encontrar con mareos y náuseas, va a tener dificultades de respiración, la piel va a estar bastante enrojecida y puede llegar a tener taticardia, o sea, la persona puede llegar a sentir que su corazón está muy acelerado. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que hacer en este caso? Es importante que podamos trasladar a la persona a un lugar seguro, a un lugar más fresco, donde haya una mejor ventilación. Si la persona está consciente, rehidratar, o sea, darles algún tipo de bebida, por ejemplo, agua. Si esta agua puede tener electrolitos, sería perfecto. Hay elementos como, por ejemplo, suero fisiológico, sales de rehidratación, o hay, por ejemplo, bolsitas que tienen Go, que Go es una bebida de electrolitos. Entonces podemos suministrarle a la persona de a poco, digámoslo así. Refrescar el cuerpo. En este caso, refrescar el cuerpo, podemos empezar como buscar darle un poco, porque no podemos quitárselo de forma abrupta, un poco digamos, la ropa que pueda estar teniendo para ayudar a refrescar. Por ejemplo, si la camisa está muy abrochada, podemos abrir un poco la camisa para que vaya abriendo este proceso. Como le estaba comentando, aflojar la ropa. Y aquí podemos enfriar rápidamente a la persona. Entonces, para enfriar rápidamente a la persona, podemos usar paños mojados o ropa mojada. Ropa mojada que podemos colocar a nivel de la frente, a nivel acá del cuello, dentro de las axilas, en la misma ingle. Y si es posible y si está en nuestras opciones, poder sumergir a la persona en agua tibia. ¿Por qué me refiero a agua tibia? Porque si sumergimos a la persona en agua fría, aquí va a haber un estrés térmico. Es necesario de que el cuerpo se vaya adaptando a estos cambios de temperatura de forma paulativa. Entonces, si lo sumergimos en agua fría, el corazón va a buscar la manera justamente de compensar esta temperatura y va justamente a ocurrir mayor taticardia, va a ocurrir la respiración va a ser más dificultosa. Entonces, hay que irlo adaptando. Hay que buscar la manera de que él se vaya compensando, digámoslo así. En el caso de las quemaduras, nos vamos a conseguir, existen diferentes tipos de quemadura. Tenemos la quemadura de primer grado, de segundo, de tercero y cuarto grado. Las quemaduras de primer grado son las que ocurren con mayor incidencia. Y básicamente las quemaduras de primer grado vamos a ver que se encuentra afectada la epidermis. Estas son las capas de la piel, la epidermis, la dermis, la hipotermis y después vienen los huesos. Pero en el caso de las quemaduras de primer grado, como comenté, solamente se ve afectada la epidermis. ¿Y qué podemos evidenciar en este caso? Hay un enrojecimiento de la piel. Podemos ver que se encuentra así bastante rojita. En las quemaduras de segundo grado ya se afecta la epidermis y la dermis. Acá en este caso ya podemos empezar a ver estas bombitas de agua, estas bombitas de agua que se llaman flictenas. Entonces estas bombitas de agua, por favor, no las reventemos, porque es justamente una medida de compensación del cuerpo. Y en el caso de las quemaduras de tercer grado, ya vas a verse afectado todas las capas de la piel, entonces se va a ver afectada la epidermis, la dermis y la hipodermis y los huesos. Acá por lo general vamos a ver casos en donde pueden llegar a haber escapes, no escapes, sino pueden llegar a haber heridas donde vamos a ver sangre, pueden haber sangre, o en su defecto, como en el caso 4, que podemos ver que la piel ya se encuentra negra, que la piel empieza a morir por estas quemaduras. En el caso de primer grado, ¿qué vamos a hacer? Enfriar la zona, secar y proteger, hidratar y controlar el dolor.
En ese caso, eso es lo que se puede hacer en este caso. Hay cremas que son tópicas que se pueden usar sin necesidad de receta médica, que son justamente para tratar las quemaduras. Y en este caso se puede usar para hidratar la piel. También, después de una quemadura, es importante justamente que podamos introducir la zona lesionada en agua a temperatura tibia para que se vaya refrescando la zona que se encuentra afectada. Por lo menos unos 15-30 minutos y después si aplicamos estas cremas tópicas. En el segundo grado, como les indiqué, enfriar igual la quemadura con agua tibia, no reventar las ampollas. Por favor, no intentemos reventar estas lesiones. Aquí es muy importante que si podemos hacerlo, cubrir la zona afectada, pero en este caso tiene que ser con algo húmedo. Existen unas, digámoslo, vendas que venden en el mercado que tienen sustancias que ayudan a apoyar estos procesos de hidratación. Entonces podemos consultar o tener en nuestro kit estas vendas para ayudar a compensar esta situación. Y en el caso de heridas de este tipo, sí es ideal que podamos consultar a un médico, porque el médico es el que va a considerar si es necesario reventar o no reventar las ampollas y lo va a hacer a través de un medio que ya se encuentra hospitalario. En el caso de las de tercero y cuarto grado, aquí si no enfriemos directamente, recordemos que están afectadas todas las capas de la piel. Aquí no cubramos la zona, es necesario, estas heridas son graves, entonces es necesario que solicitemos ayuda médica inmediata y lo que podemos hacer es tratar de mantener al paciente lo más cómodo posible. En este caso es una persona que se va a quejar demasiado, va a sentir muchísimo dolor y el dolor puede llegar a generar una respuesta neurológica que la persona pueda llegar a caer en shock. Por eso es que es necesario que solicitemos ayuda de forma inmediata. Y si la persona se encuentra consciente, quizás poderle brindar hidratación oral. Ahora, en la evaluación secundaria ya vendríamos a hacer lo que sería una revisión bueno, el sistema que se encuentra comprometido en la evaluación secundaria es el sistema musculoesquelético. Y aquí tenemos una herramienta que podemos aplicar, que es también otra memotecnia, que se llama EDAS. ¿Y qué busca? Que verifiquemos cuando hagamos la revisión que hayan heridas y abrasiones. Cuando me refiero a equimosis, son justamente estos hematomas, estos golpes, estas heridas internas que vamos a ver, o estas hemorragias internas, aquí las podemos identificar. Cuando haya deformaciones, por ejemplo, que haya algún tipo de fractura, cuando haya algias o sensibilidad, dolor, y podemos identificar también sonidos. Hay diferentes técnicas para controlar estas situaciones. En el caso de heridas y abrasiones, limpieza, vendaje protectores y protección de zonas expuestas. En el caso de la equimosis o hematoma es algo que nosotros no podemos controlar. Las hemorragias internas tampoco nosotros las podemos controlar porque esto se hace a nivel de un ambiente intrahospitalario. Lo que podemos hacer nosotros si lo observamos es identificarlo y notificarlos a los equipos de emergencia cuando llegue. Que ahí doy respuesta un poco a la pregunta que nos habían hecho al inicio. Solamente lo que nosotros podemos hacer es notificarlo, porque no tenemos cómo controlarlo. En el caso de deformaciones o fracturas, esto sí lo podemos controlar nosotros. Más adelante les explicaré cómo hacerlo. Y también los dolores también se controlan con inmovilizaciones y medicamentos siempre y cuando hay una prescripción médica. Igual sería importante que podamos identificar ruidos. Cuando estemos realizando los procesos de identificación de esto, podemos llegar a sentir ruidos. Entonces, si los llegamos a identificar, es importante notificarlos cuando lleguen los equipos de emergencia. ¿Cómo se realiza la evaluación secundaria? La evaluación secundaria se realiza bajo un proceso cefalocaudal que va desde la cabeza hasta los pies. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir observando cualquier cosa que veamos que no es normal, coloración, discontinuidad, una herida, una lesión, palpar. Cuando nosotros palpamos o tocamos, podemos identificar lo que vendría siendo deformaciones o fracturas a través de nosotros tocar.
Auscultar es un proceso que se realiza a nivel ya médico cuando se tiene equipos especializados, pero consiste básicamente en colocar un estetoscopio para escuchar los sonidos del cuerpo, pero acá nosotros no los tenemos. Y percutir, esto sí podemos hacerlo nosotros, que es realizar pequeños golpecitos, por ejemplo, a nivel torácico, a nivel abdominal, nosotros allí sí podemos percutir. Y a través de esta percusión quizás nosotros podamos identificar justamente estas hemorragias que puedan estar ocurriendo a nivel abdominal. Cabe destacar que lo ideal es que nosotros podamos hacer esta identificación tratando de observar lo más que podamos, tratar de exponer un poco, pero es necesario de que este tipo de evaluación secundaria, cuando vayamos a exponer, lo hagamos en un lugar que se encuentre seguro y protegido. No podemos hacer una evaluación secundaria en un lugar donde la persona se encuentra en riesgo o donde no haya alguna protección de un medio externo. Y otra cosa, que si la persona se encuentra consciente, nosotros podemos determinar esta memotecnia que se llama sampling, que es muy buena para los equipos de emergencia, que es identificar signos y síntomas, preguntarle a la persona si tiene alergias, si ha consumido algún tipo de medicamentos, si tiene alguna enfermedad previa, por ejemplo, hipertensión, diabetes, entre otras, cuál fue su última ingesta, qué fue lo que comió y qué fue lo que ocurrió, el evento desencadenante, qué fue lo que lo llevó a que esto ocurriera. Seguidamente, acá les voy a explicar un poco de la técnica de limpieza de heridas. Lo ideal es que cuando veamos una herida, lo más ideal es que lo limpiemos solamente con agua para poder sacar algún tipo de objeto extraño que se encuentra a nivel superficial. Ojo, allí cuando digo superficial. Y si no se tiene, por ejemplo, usar solución fisiológica. Nunca usen alcohol porque el alcohol tiende a agravar las heridas. Solución fisiológica para realizar esta limpieza. Luego de que justamente se realizó lo que vendría siendo la limpieza con agua, podemos usar algún tipo de antiséptico o algún tipo de pomada que sea de prescripción libre. Por ejemplo, si está entre sus opciones, quizás algún antibiótico. Y tapar la herida con alguna gasa o algún tipo de venda para protegerla de elementos externos. Es importante que se pueda estar cambiando día a día este vendaje que se está realizando. Hay algo que me parece sumamente importante que tomemos en consideración acá. Nunca intentemos quitar objetos que puedan estar incrustados. Y Todo María objeto que se Paola, encuentra. ya me iba yo a preguntarle por qué lo más natural es que uno, si hay heridas con objetos, uno los saque, ¿verdad? Pero ¿por qué usted lo coloca ahí? Evitar quitar objetos. Los objetos incrustados no sabemos en qué condiciones, cómo se incrustaron y no sabemos qué órganos o qué partes del cuerpo puedan estar siendo involucradas en esta lesión. Entonces, si llegamos a quitar algún tipo de objeto que se encuentra perforante o incrustado, nosotros podemos llegar a complicar la situación. Un ejemplo que puedo dar muy claro es, por ejemplo, haya un objeto que esté perforando a nivel abdominal. Entonces, ese objeto puede estar hasta conteniendo una hemorragia. Entró, pero no ha tenido salida de líquidos. Entonces, esto puede llegar a evitar de que haya una hemorragia. Si nosotros sacamos este objeto, podemos ocasionar una hemorragia, podemos ocasionar una complicación mayor. Este objeto puede haber, por ejemplo, lastimado algún nervio. Si nosotros sacamos este objeto, nosotros podemos hacer de que haya o sea, de que cortemos un nervio, por ejemplo, digámoslo así, en términos coloquiales. Entonces tenemos que tratar de no quitarlos, porque estos objetos se quitan es en un medio intrahospitalario quienes contienen todos los elementos y todas las herramientas para poder contener algún tipo de situación externa o agravante. Y lo hacen solamente los médicos. ¿Qué sí podemos hacer nosotros en este caso? Reforzar y cubrir estos objetos perforantes. Si nosotros vemos de que, por ejemplo, la persona se va a trasladar y este objeto va a estar en movimiento, nosotros podemos buscar la forma de ayudar a inmovilizar este objeto, a evitar de que que este objeto realice movimientos.
Entonces, así, eso sí podemos ayudar a nosotros. Y otra cosa que es sumamente importante, si hay algo, si nosotros llegamos a ver que hay algún órgano que esté fuera de su cavidad o de su zona normal, no intentemos volverlos al sitio. Nosotros allí inmovilizamos a la persona hasta donde nosotros podamos. Nosotros vamos a atender hasta donde lo podamos hacer y ya cuando llegue el equipo especializado va a tener las herramientas para cómo trasladar estos elementos, estos órganos. Pero nosotros no debemos hacerlo. Con respecto a los vendajes e inmovilizaciones para fracturas, un vendaje es una técnica justamente que consiste en envolver una parte del cuerpo con una tela, una venda o cualquier material que sea ideal para esto y tienen distintos objetivos. El vendaje tienen tres objetivos. Uno es brindar protección, otro brindar inmovilización y otro brindar compresión. En el caso de la protección es justamente proteger heridas o zonas que se encuentran descubiertas que pudieran estar lesionadas. En el caso de inmovilización es para evitar el movimiento de fracturas o lesiones y compresión es para evitar justamente estas hemorragias, porque cuando aplicamos compresión, comprimimos y evitamos esta salida de sangre, digámoslo así. La venda, idealmente cuando vayamos a realizar el vendaje, es que nosotros podamos observar la venda y nosotros siempre tener control de la venda. No apliquemos una venda al revés, sino en este caso la exponemos y en base a exponerla, a partir de aquí realizamos el vendaje. Hay muchas personas que no ven cómo se hace, o sea, no ven digamos, el rollo de la venda y lo hacen al revés. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que las vendas se les puede soltar, que las vendas se pueden ensuciar, que se puede contaminar. Si nosotros vemos la venda, nosotros evitamos esto y tenemos control sobre ella. Y luego que apliquemos el vendaje, quizás hay una pequeña pestaña en la venda que podemos hacer sobre la primera capa y así evitamos de que justamente la venda realice movimientos. Igual son técnicas que quizás podamos verlas más adelante en un curso un poco como una parte 2 pero ya para técnicas, que quizás la podamos ver luego. Igual ustedes pueden ir viendo videos o consultar. Acá les dejo uno de los vendajes, como que los vendajes más comunes y quizás los que sean más funcionales. El vendaje circular puede servir tanto de protección, puede servir tanto de inmovilización y también puede servir de compresión. Y básicamente consiste en dar vueltas. O sea, tengo acá el rollo de venda, acá la lesión y doy vueltas. Doy vueltas, que es justamente lo que podamos ver acá. El vendaje en 8 se suele utilizar más que todo a nivel de las articulaciones y busca en su gran medida es justamente inmovilizar. Entonces consiste en aplicar un 8. Tengo la lesión acá, tengo la venda acá, entonces voy una vuelta, después voy abajo, doy una vuelta abajo, subo y doy una vuelta arriba. Igual en YouTube podemos conseguir videos donde podamos ver las técnicas con mejor énfasis. Lo que pasa es que, bueno, para acá y para la situación pues se nos complica darle un poco más a detalle. Existen vendajes como por ejemplo para cubrir a nivel del cráneo, igual vendajes oculares como podemos ver acá. Y las inmovilizaciones que tienen por objeto estabilizar una parte del cuerpo lesionada. ¿Qué busca esto? Evitar un daño adicional por el movimiento, aliviar el dolor y facilitar un transporte seguro. Hay diferentes tipos de inmovilizaciones, como por ejemplo tenemos el cabestrillo, la cervical, o sea, buscamos inmovilizar la cervical, la férula o las tablas rígidas. Y bien, acá tenemos el cabestrillo, que comúnmente podemos improvisarlo. También tenemos a nivel cervical cómo podemos usar un elemento. Y aquí hay una pregunta muy crucial. Ustedes dirán, ¿necesito equipos especiales justamente para realizar estas inmovilizaciones? No necesitamos equipos especiales siempre y cuando entendamos de cuál es el principio de la inmovilización. ¿Qué queremos con la inmovilización? Porque, por ejemplo, podemos utilizar elementos que tengamos en nuestra casa para inmovilizar que cumplan con este principio. Un ejemplo, por ejemplo, tengo una fractura de dedos, entonces necesito realizar una inmovilización. Las mismas paletas de helado te pueden servir de inmovilización en los dedos. Y ahí estamos improvisando y cumplen perfectamente su función.
El tema es que entendamos que lo ideal es que inmovilicen y que lo hagan de forma adecuada. Ahora bien, otro elemento que es importante que tengamos a consideración es que cuando inmovilicemos, siempre lo hagamos entre la articulación más proximal y cubramos también la articulación más, o sea, la proximal y la más externa. Entonces, en este caso, por ejemplo, si mi lesión ocurrió acá, un ejemplo acá, yo voy a inmovilizar no este espacio, sino voy a inmovilizar esta parte y voy a crear una inmovilización completa. Porque nada me sirve inmovilizar solamente acá si aquí estoy realizando movimientos que me van a comprometer también esta zona. No sé si logro explicarme con lo que les estoy comentando. Sí, Perfecto. perfectamente. Exactamente. Pero después aquí ya están anunciando que quieren el taller práctico, María Paola, porque vamos a ver si lo planificamos para enero. Ya Sí, estaremos las convocatorias para todas las chicas que quieran ver el perfecto. taller en vivo, porque mira, quedamos todas sorprendidas con todo, con tantos contenidos, pero será más sorprendente verte que nos enseñe todas estas técnicas en vivo. Claro que sí. Bueno, Continuamos, sí, ya son las 12:03, pero sí, yo creo que ya ya estamos nos casi por falta poco, terminar. sí, ya vamos a Sí. cerrar. Bueno, es importante que si la persona, por ejemplo, tiene caídas de su propia altura, si sospechamos de que haya tenido alguna lesión a nivel cervical, es importante que inmovilicemos la columna vertebral. Para ello podemos tener inmovilizadores de espinal, que estos son los comerciales, pero como les comenté desde un principio, nosotros los podemos improvisar con los elementos que tengamos. Y nosotros podemos improvisar camillas, que bueno, si hacemos el taller presencial, les podría indicar cómo podemos improvisar algunas camillas. Y en el caso de férulas, acá lo que les estaba comentando, acá este elemento es una férula SAN, pero esto se puede improvisar hasta con cartón, quizás podemos improvisarlo con madera, entre otras cosas. Ya esta es la parte final que quería hablarles a ustedes porque creo que es esencial que nosotros podamos tener un kit de primeros auxilios en nuestros hogares. ¿Y qué es un kit de primeros auxilios? Se preguntarán ustedes. Un kit de primeros auxilios es un conjunto organizado de materiales, herramientas y medicamentos diseñados para proporcionar atención básica en situaciones de emergencia o algún tipo de lesión. ¿Y cuál es el objetivo principal de un kit de primeros auxilios? Ofrecer los recursos necesarios que necesitamos al momento para estabilizar a una persona hasta que reciba atención médica. Entonces, quizás ustedes se preguntarán si un kit de primeros auxilios es necesario de que sea un kit estructurado, que solamente tenga una estructura, una forma y que de ahí no se pueda salir. Porque mucha gente tiene kit y considera de que ese es el kit ideal. Por ejemplo, a nivel comercial vemos kit que los venden compuestos, o sea, los venden a nivel de farmacias, y nosotros creemos que esos kits son los ideales. Ahora bien, les comento que los kits de primeros auxilios, los kits se adaptan en base a los requerimientos de cada persona. En este caso, por ejemplo, si nosotros realizamos actividades de montaña, los kits de primeros auxilios deben adaptarse a las actividades que nosotros realizamos y cuáles son las posibles lesiones que nosotros podamos tener en base a esas actividades. Igual, los kits de primeros auxilios, si tenemos personas en nuestros hogares que se encuentran, por ejemplo, con algún tipo de enfermedad, algún tipo de patología, los kits de primeros auxilios buscan justamente tener esos elementos para contrarrestar o contraatacar estas situaciones de emergencia. Entonces, como tal, un kit de primeros auxilios no tiene una estructura definida. Nosotros le vamos a ir dando la forma y la estructura que nosotros queramos de acuerdo a nuestras necesidades y requerimientos. Ahora bien, ¿qué es lo ideal? Que por lo mínimo nuestro kit de primeros auxilios pueda tener los elementos necesarios para nosotros controlar la técnica que les comenté anteriormente, que es el protocolo XABCD. Por ello es que les hago algunas recomendaciones acá. Para heridas y hemorragias sería ideal de que pudiéramos tener un torniquete y tener la capacitación en torniquete, tener compresas, gasas estériles, vendas elásticas, algún tipo de curitas, cinta médica adhesiva.
apósitos, todo lo que nos permita controlar una hemorragia o una herida. Igual pudiéramos tener algún tipo de solución antiséptica como solución fisiológica o suero salino. Para controlar las vías aéreas, pudiéramos tener en este caso toallitas pequeñas para limpiar los residuos. Por ejemplo, una persona que tuvo un síncope y llegó a vomitar o una persona que tuvo convulsión, se le puede colocar justamente algunas toallitas para limpiar. Las barreras de RCP, siempre y cuando, como les comenté, tengamos la capacitación adecuada para ello. Para inmovilizar podemos tener férulas pequeñas, vendajes triangulares, algunas tablillas. En el caso de hipotermia, podemos tener sales de rehidratación. Las sales de rehidratación es algo que venden sin prescripción médica y sería bueno que nosotros tuviéramos sales en nuestro kit porque en cualquier momento nosotros nos podemos llegar a deshidratar y solamente con el agua nosotros no llegamos a compensar esa pérdida de líquidos que llegamos a tener. Necesitamos electrolitos y solamente nos los puede dar las sales de rehidratación. Podemos tener compresas de gel caliente y frío, algún tipo de manta térmica para aislar de la parte externa y herramientas esenciales como tijeras, pinzas, termómetros, guantes desechables, alguna linterna para observar cosas que no podamos ver a simple vista y algo muy importante que consideramos tener números de emergencia. Los números de emergencia dentro del kit de primeros auxilios no necesariamente tienen que ser de los equipos de primera respuesta, sino en este caso los números de emergencia de las personas que habitan ese hogar. Por ejemplo, los niños, si en este caso hay niños o adolescentes que se encuentran en sus hogares solos y no se acuerdan de los números de sus padres o de personas que les puedan brindar ayuda, tener dentro del kit ese número para que a la hora de una emergencia sepan con quién comunicarse y no los ataque, digamos, el miedo. Y también pudiéramos tener medicamentos. Ojo con los medicamentos porque los medicamentos, sobre todo acá en Chile, nosotros no debemos tener medicamentos que no sean prescritos o recomendados por algún especialista. Lo más ideal es que el especialista nos indique qué medicamentos podemos usar. De igual forma, si tenemos alguna persona con alguna patología o enfermedad dentro de este kit, que tenga sus medicamentos. Sin embargo, algunas recomendaciones son paracetamol y ibuprofeno, analgésicos, antihistamínicos para alergias, antiácidos para malestares estomacales, antibióticos, algún suero oral, pero idealmente que esté basado en alguna recomendación médica. Y ustedes se preguntarán, ¿el kit de primeros auxilios necesita alguna recomendación? Bueno, en este caso, lo más recomendable de los kits de primeros auxilios es que tengamos separados todos los elementos, que los tengamos clasificados, porque a la hora de una emergencia ya nos dimos cuenta que tenemos las horas muy contadas. Entonces, idealmente, aparte que en estos momentos sentimos muchos nervios, podamos sentir angustiados, entonces cuando los tenemos clasificados podemos identificar de acuerdo, por ejemplo, acá los clasificamos según el protocolo MARS. Entonces, por ejemplo, tenemos los elementos para heridas. Entonces ya sabemos, hay una cortadura. Ah, bueno, voy a ir al kit específico de herida y ahí voy a sacar los elementos que necesito para heridas, entre otras cosas. Quizás es importante que dentro del kit completo de primeros auxilios, cada uno de estos kits que tenemos clasificados, le generemos etiquetas claras y definidas con sus nombres, para que las personas, quizás haya personas externas a la persona que, digamos, organizó este kit y esta persona no tenga claro ni definido cuál es el kit ideal. Entonces, para eso es importante que quizás podamos tener los kits bien identificados. En caso de que utilicemos medicamentos o elementos que tengan caducidad, importante tener siempre registro de las fechas de caducidad. Idealmente es importante que los bolsos sean impermeables porque pueden haber aguas, pueden haber elementos que lleguen a ensuciar el kit, que sean resistentes y portátiles. También es importante que podamos revisar periódicamente el kit en base a las necesidades que podamos ir teniendo de los posibles usuarios y irlas adaptando. No sabemos si con el pasar de los años podemos tener algún tipo de patología, si se nos puede presentar algún tipo de lesión que necesite algún elemento especial y es importante poderlo tener dentro del kit.
Idealmente, también esta revisión nos permite hacer, o sea, ir cambiando cosas e ir agregando cosas que llegamos a sacar del kit. Entonces, por eso, mantener una lista de los elementos que integran el kit. Y importante que siempre busquemos la manera de generar capacitaciones en el uso del kit. Siempre a los miembros de nuestro hogar o a los miembros de nuestro equipo indicarle, mira, en este bolso, por ejemplo, rojo que dice herida, aquí vas a conseguir estos elementos, en este de inmovilización vas a conseguir estos elementos y así sucesivamente. Generar capacitaciones, porque a la hora de una emergencia vamos a agarrar un kit y no vamos a saber cómo usarlo. ¿Y para qué sirve un kit si no sabemos usarlo? Y bueno, acá justamente, como estábamos viendo en la imagen, la primera imagen, les hago un ejercicio similar. Ya que tenemos estos conocimientos anteriores que lo pudimos ver, ¿cómo manejarían ustedes esta situación? Quisiera saber las respuestas de alguno de ustedes. Si quieren levantar la mano o escribir por el chat, sería perfecto. Silene tiene la mano levantada, Mari. Ya. Si quieres intervenir, Sí, Silen, por favor. sí, sí, sí. Primero agradecerte porque la cantidad de tips es importante. Y me acordé, yo tuve una emergencia hace 2 días con una sobrinita que la mordió un perro. Le dejó aquí en la cara y bueno, fue como dramático. Lo que hice Claro. fue salir corriendo y pues, directo a la clínica sin medir nada previo, ¿ok? Ni sin Ujú. evaluar nada. Entonces, ahorita te estoy viendo y digo, wow, cuántas cosas he podido haber evaluado antes de agarrarla como una loca, montarla en el auto y llevarla porque ha podido tener una hemorragia que no separara algún hueso afectado, alguna situación que comprometiera su vida y no me di nada, la agarré y la tiré a la clínica. Claro. Entonces, son cosas que a veces uno como reacciona, no lo piensas mucho, pero al tener Ujú. conocimientos es importante repetirlos e irlos internalizando, de allí la importancia del taller práctico que es muy bueno. Yo creo que son temas que hay que ir refrescando cada tanto para que queden en la mente. Bueno, Efectivamente. en esta situación particularmente, primero evaluar qué ha acontecido aquí, como dice, el contexto. Evidentemente aquí la persona se cayó, pero ¿por qué se cayó? ¿Le pegaron un tiro? No veo sangre, o sea, no es un tiro. Le dieron un golpe, puede ser, pero no tiene hemorragia externa. Es como estoy viendo primero la persona allí como qué ha pasado. Después veo que está de lado, o sea, veo que no que está convulsionando o no tiene movimiento en la imagen. Entonces, es muy rápido ver qué pasa. Yo lo que haría es voltearla, no sé porque veo que no es que no tiene ni hueso comprometido ni tiene hemorragia, ver si está respirando y darle primero los primeros auxilios respiratorios, como tú dices, pues evaluar cómo está su pecho, o escuchar si está respirando y como asegurarme primero de eso, de la respiración. Y después o sea, por lo menos tengo una mantita por allí que podría aprovechar para arroparla, como dices tú, pero una vez que ya restablezca yo su respiración. Cuando tienes imágenes así también la imaginación vuela, qué es lo que pasó, ¿no? No está claro qué pasó. Pero básicamente lo primero que haría, lo primerito es ver si está respirando y evaluar que no tenga ningún tipo de hemorragia o ruptura de hueso, todas estas cosas que tú estás diciendo. Y según se ve, no. Entonces, estoy especulando en lo que era. Eso. Claro. Bueno, es importante, está muy bien lo que estás comentando, pero recordemos que primero, antes, tenemos que asegurarnos. Primero tenemos que protegernos. Entonces, lo ideal es que primero evalúes los riesgos. Evalúes los riesgos antes de ingresar a atender a la persona. Entonces, en este caso, tú puedes ver que, por ejemplo, hay objetos que de alguna otra forma te pueden limitar tu movimiento. Entonces, quizás puedas mover un poco el mueble, quizás mover un poco la silla, la mesa, un ejemplo. Igual veo que, por ejemplo, ahí en una esquina hay un objeto que tiene unos cables. Entonces, quizás quitar esos cables.
tratar de evidenciar qué otras cosas hay alrededor. Tienes que primero protegerse y hacerte que la escena se encuentre segura. Tienes que buscar a todo dar que la encuentre, se encuentre segura y que tú te encuentres segura. Entonces, si tú tienes por casualidad o idealmente unos guantes antes de, por ejemplo, intervenir a la persona, colócate los guantes perfectamente antes de ir a atenderla, porque eso te va a evitar justamente que tú te veas comprometida. Pero ahí tengo una consulta. Si no tengo esto a mano, pero lo tengo muy lejos o no conozco el lugar, no sé si hay, y la persona se está muriendo, doy más prioridad a mí que a salvarlo. Es como No, que, en este caso tú igual, o sea, tú igual tienes que aplicar los primeros auxilios, pero buscar la manera de tener algún tipo de barrera. Entonces, en el caso, hasta quizás, si está entre tus opciones, quizás ponerte hasta una bolsa en las manos, pero, o sea, evitar tener esos contactos con esos fluidos que te pueden hasta contaminar a ti mismo. ok. Es una pregunta que te iba a hacer, aprovechando que nadie más tiene levantada. Bueno, sí, Francis, perdón, Francis, te dejo. Una pregunta. Los kits de primeros auxilios que tú recomiendas, o sea, las empresas los tienen que tener en sus oficinas obligado. ¿Hay alguna ley o algún decreto o algo que los obligue? Mira, está la ley justamente hay una ley de salud y seguridad laboral y están la ley del trabajo. ¿Qué ocurre? Que si llega a ocurrir un accidente dentro de una empresa o alguna oficina, digámoslo así, y no tienen un kit de primeros auxilios, esto puede ser una condición o un elemento clave para considerarse una multa a la empresa. Por eso es que Ya. ahora la mayoría de las empresas deberían tener hasta una tabla, no sé si lo han visto, una tabla semirrígida y tienen hasta collarines cervicales, porque la ley les indica a todas las empresas que deberían tener todos estos elementos para brindar primeros auxilios y es parte del concepto de seguridad y salud laboral. Y la mutual, cuando todos nosotros estamos asegurados con una mutual, la mutual está en la obligación de darles estas capacitaciones hasta a los mismos empleados, pero es algo que tiene que solicitar la empresa. La empresa tiene que solicitar estas capacitaciones, porque hasta nos enseñan, la mutual nos puede enseñar hasta hacer uso de los extintores, que es parte de una situación de emergencia, pero hay que solicitarlo. Como que ellos Interesante. no son adivinos, que que en el equipo de trabajo no tengan estos conocimientos. Y hay algo, por ejemplo, que a mí me causa mucho pavor, digámoslo así, es que a veces veo los kits de primeros auxilios de las empresas y, por ejemplo, tienen toallitas higiénicas. Sí, las toallitas higiénicas ayudan, pero no me van a controlar una hemorragia. Tienen benditas, sí, las benditas ayudan, pero no me va a ayudar a inmovilizar una zona que se encuentra fracturada. Entonces siempre tenemos que pensar en ese protocolo XABCD. Y también pensar en elementos externos de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el lugar de trabajo, porque también hay otras condiciones que no, o sea, hay ciertos elementos del kit de primeros auxilios que puedan ser diferentes a otros dependiendo de las actividades que desarrollemos. Ya. Y Gracias. para eso deberían estar los prevencionistas también. Ahí está Franci. Francia, adelante. Chicas, también quería complementar con que todas las personas que estamos afiliadas a un trabajo formal tenemos acceso a alguna mutualidad. Puede ser la H, puede ser mutualidad, puede ser SPS. Y con excepción de SPS, lo que es la mutualidad y H, tienen una amplia parrilla de cursos de este tipo, de extinguir incendios, uso de extintores y no es necesario que la empresa nos inscriba. Ustedes pueden perfectamente verificar la parrilla. De hecho, la H es súper intuitiva y ustedes lo pueden buscar, inscribirse. El módulo es 100% online y al final de la capacitación tienen su certificación. Entonces también nosotros podemos hacer autogestión para tener todo este tipo de conocimiento sin necesidad de que incluso la empresa intervenga. Eso quería comentar. Sí, también eso es importante. Quizás consultarle a la empresa dónde ustedes pueden meterse, dónde ustedes pueden recibir estos cursos y ellos justamente les pueden dar esta capacitación de cómo recibir
digamos, estas capacitaciones, como lo dice la palabra. Maga, Sí, no, quería adelante. comentar que es importante saber y conocer de cada país, ¿verdad? Las leyes. Porque, por ejemplo, yo hice primeros auxilios en la Cruz Roja de Venezuela. Y allá nos enseñaron a suturar, nos enseñaron a tomar vía, a inyectar, ¿verdad? Y aquí eso no se puede hacer. Sí, o sea, si yo en Venezuela yo inyectaba a personas, le colocaba vitaminas o algo, ¿no? Algún remedio o algo, ¿no? Al vecino, a la vecina, pero eso no, aquí no se puede hacer. O sea, eso es súper delicado aquí en Chile. De hecho, yo fui al curso de primeros auxilios aquí y era como básico, básico, pero creo que muy básico. Entonces, para que tengan eso pendiente, pues, porque uno de repente quiere ayudar a alguien. Sí, igualmente para mover a alguien, para hacer una movilización a alguien en la calle que se haya caído, es preferible llamar y esperar. Sí, claro, puede ser tomarse los signos vitales y todo esto, pero preferible no hacer prácticamente nada. Pues, también pasó un caso de una chica que estaba en un accidente, le cortaron el pantalón para tener una fractura, una cuestión, no sé qué, y resulta que cuando ella se vio que su pantalón mágico, bello y hermoso, ese de que nunca, te sabe, que uno se enamora, estaba dañado, bueno, demandó a la persona que le salvó la vida. Entonces, tenemos que estar pendiente con eso. Sí, ahí en ese caso tenemos que, por eso es que les comentaba justamente de que las funciones, cuáles son las funciones vitales. O sea, ya nosotros recibiendo una capacitación suficiente, nosotros en ese caso tuviéramos justamente cómo refutar esa situación, porque su vida estaba comprometida y la persona que está siendo demandada tiene el basamento justamente para decir, mira, o te salvaba la vida o te morías, ¿qué prefieres? Entonces, pero es eso, es como yo les comenté en un principio, antes de brindar primeros auxilios tenemos que sentirnos lo suficientemente seguros para brindar primeros auxilios. Tener la seguridad de que efectivamente lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de una forma correcta y que muchas de las cosas pueden llegar a tener complicaciones o muchas de las cosas pueden tener, o sea, cada acción tiene una consecuencia. Entonces, tener claro de que pueden haber consecuencias, pero si nosotros tenemos todo el basamento y toda la capacitación adecuada, no deberían haber las consecuencias para ello. Y otra cosa es que hay otro concepto que está justamente la imprudencia, la negligencia, y esos son conceptos que son penados por la ley. Entonces, si nosotros no tenemos los conocimientos, vamos a ser imprudentes. Pero si tenemos también conocimientos, podemos llegar a ser negligentes. Entonces hay cosas que hay que ir evidenciando. Igual la ley aquí en Chile es un poco complicada con el tema de los primeros auxilios y es algo que lo están trabajando hasta los equipos de voluntarios porque como que necesitamos un poco más de amplitud a nivel legal, algo más que nos sirva de soporte o de seguridad para nosotros brindar esos primeros auxilios de forma adecuada. Y con respecto a lo que tú comentabas de los medicamentos, o sea, hay cosas que aquí se consideran invasivas. Entonces, todo aquello que se considera invasivo, nosotros no lo debemos aplicar y solamente lo pueden aplicar equipos especializados. Excelente, María Paola. Creo que ha sido de verdad bastante apoyo, ayuda, porque pues uno está en continuo acompañamiento de familiares, de personas o en la calle y hay que saber todo esto. ¿Y a quién nos ha pasado? Pues seguro que siempre nos ha pasado alguna acción donde tenemos que poner primeros auxilios, pero que a veces yo digo, uno se pone nervioso, o sea, yo soy muy Ujú. nerviosa cuando encuentro esas situaciones y como que uno se bloquea, ¿no? Porque encontrarse con una situación de emergencia inesperada, por ejemplo, yo me estaba imaginando yo entro y encuentro a mi esposo así, ya yo ni sé ni que me quedo paralizado, no lo sé qué voy a hacer. Entonces, yo llamaría a emergencia de una vez. Claro, iría a ver si tiene los signos vitales, mover los movimientos que tú me dijiste antes de empezarle a mover, porque es un muchacho joven, por ejemplo, esa foto. Cosas así que tú dices, oye, una persona tan joven, ¿por qué está ahí tirada?
y le pasa. Entonces uno se pone el por qué, qué pasó, y en Claro, vez de actuar, ¿no? claro. Pero bien, ¿no? Todas estas herramientas y técnicas es muy valiosa. Creo que el recurso que tú tienes, también vamos a ver si María Paula nos permite que lo compartamos en la red, que lo tengamos ese PDF que está valioso, Sí, ese claro, por recurso. supuesto, por Y supuesto. bueno, y también queda la grabación y la publicamos en nuestro canal también para aquellas Sí, que no, no pudieron y hacer. esta información es una información que igual hay que estarla practicando constantemente. O sea, es algo que no vas a aprender de hoy para hoy. No, Es algo que tienes que, y por eso necesitas justamente este material para estarlo consultando constantemente. Y claro, esto es correcto. un material mucho más amplio, mucho más Sí, diverso. no dice que hay Como curso, pues un le, taller completo, o sí, sea, de hay varios cursos días. para, quizás hay cursos para controlar cada situación. Entonces, traté de hacerlo Exacto. lo más pequeño posible y traté de abordar Ujú, todo, pero para que ustedes también tuvieran noción de que eso existe y que si exacto, ustedes quieren seguir capacitándose, lo pueden seguir haciendo más adelante. exactamente. No, bueno, si quieres dejas de compartir y así tomamos una Sí, foto. Agradecerte, María Paula, Paola, de verdad que por todo. con Muy, mucho muy placer, valioso. realmente Así que es algo que me encanta y poder sí, compartirlo Se con las nota que te personas me llena apasiona. muchísimo. sí, sí, no. Gracias de verdad por compartirlo. Así que vamos a tomarnos una fotito, unas reacciones allí. Vamos a buscar yo mi reacción por acá y tomar la foto. Bien, listo. Muchas gracias, de Gracias, verdad, chicas. chica. Gracias a Gracias, ti. María Gracias. Paola, por Gracias, María tan Paola. lindo contenido. Denso, pero de verdad muy, muy atingente. Muchas Espero que les gracias. haya ayudado bastante y espero que, bueno, que el contenido no haya sido tan pesado. Intenté de que pudieran entenderlo perfectamente. Se entendió. Ahora que se nos olvide otra cosa, va de parte de nosotros Hay que reforzarlo. practicarlo. Hay que reforzarlo, claro Sí. que sí. Espero que ni con ninguna emergencia, solamente es ¿cómo es que? ¿Cómo se llama esto? Como, Simulacro. exacto. Claro, claro. Exactamente. Bien, y Y bueno, estaremos viendo las posibilidades de hacer ese taller en vivo, María Paola. Allá vamos a estar sí, conversándolo a ver si yo es la... estoy abierta y perfecta. Igual, bueno, como tú hablas, Francis, de simulacros, quizás podemos hasta planificar simulacros para que ustedes puedan practicarlos con tener esas nociones así, Genial. puedan vivir esa emoción, digámoslo así. Vale. Wow. Así es, Vale, así es. vale. Bueno, chicas, un feliz fin de semana. Gracias, se Gracias a cuidan. ustedes. Ustedes, Besitos, gracias, Mau, adiós. Muchas gracias, Ustedes, chao. gracias. Chao, Chao. chicas. chao, que estén bien.